Gracias en esta hora, muchas gracias por tu amor, misericordia y bondad. Muchas gracias porque hasta el día de hoy, Señor, has estado y estás con nosotros y porque disfrutamos de tu presencia. No te detengas, Señor. Obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas. Danos el crecimiento que necesitamos a través de ella y permite que para nosotros esta palabra cobre el valor que debe tener de lo que representa tu palabra, Señor, y de lo que es real para cada uno de nosotros. Te adoramos, bendecimos, exaltamos, damos honor y gloria en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Muy bien. Entonces, hoy necesitamos hacer una definición de tres conceptos que son muy claros en las Sagradas Escrituras. Entonces, los tres conceptos que son claros en las Sagradas Escrituras y que los deberíamos tener nosotros también claros para desarrollar todo este estudio es entender qué es la revelación de la Escritura, la inspiración de la Escritura y la iluminación de la Escritura. Son tres términos totalmente diferentes. Es revelación, es inspiración y es iluminación. Nosotros tenemos un pequeño problemita cuando estamos aquí hablando y respondiendo, porque hay unos instantes entre lo que yo hablo y lo que ustedes les está llegando en este programa. Ustedes reciben un momentico después las palabras que yo estoy diciendo. Entonces, en algún momento, si te pido que contestes algo y tú tienes la respuesta, la colocas aquí en este pequeño chat y entonces en el momento que aparezca para mí la voy a socializar para que no nos quedemos como muy quedaditos dentro del estudio que estamos teniendo de la palabra del Señor. ¿Está bien? Entonces lo primero que quisiera hacer es preguntarte qué entiendes en esta hora por lo que es la revelación bíblica. Y lo digo porque es que es muy usual que nosotros escuchemos personas hablar acerca de lo que es revelación bíblica. Hoy se habla mucho de revelación. Uno escucha que dicen, ay, que tengo una revelación. Lo he mencionado varias veces en este tiempo de estudio bíblico. Y entonces la pregunta es, ¿qué será revelación bíblica? Porque es que se habla demasiado. En los altares hoy se habla mucho de, no, hay una revelación, estoy teniendo en este momento una palabra que Dios me está revelando. Entonces la gente dice, uy, Dios mío, entonces la revelación es que Dios está mostrando cosas nuevas, ¿cierto? ¿Qué significa a la luz de la Escritura el concepto de revelación, ¿cierto? Revelación, que es una palabra nueva de Dios, es como una rema de Dios, y algunos que han venido estudiando las culturas orientales, entonces dicen, o sea, que son como unas mantras de Dios, porque yo escucho que se habla de que a veces caminamos hasta con eslogan anuales. Entonces este año vamos a hacer visión, este año va a ser expansión, este año va a ser conquista. Entonces vamos a trabajar bajo ese concepto, y entonces vamos a tomar esa palabra como si fuera entonces eso que va a marcar, a significar y prácticamente a girar nuestra vida, no en torno a principios generales de la palabra de Dios, sino que vamos a caminar frente a esta revelación de esta nueva palabra que vamos a tener, y esto va a ser la forma como vamos a ser conducidos, como cuando estas personas que están en estas culturas orientales tienen estas palabras, estas mantras en las que ellos se mueven. Entonces será eso una nueva el concepto de revelación, y en el caso de las Escrituras pues entonces lo podríamos aplicar nosotros de esa manera en lo que nosotros estamos creyendo. Cuando estamos viendo esto tenemos que entonces tener claridad. Bien, entonces cuando hablamos acerca de lo que es la revelación de las Sagradas Escrituras, podemos decir, y vamos a ir a la Escritura, vamos a mirar el concepto y vamos a la Escritura, que la revelación es el acto por el cual Dios se comunica a la mente de nosotros los seres humanos
y Él lo hace y Él transmite a nuestra mente, a nuestra persona y a nuestra voluntad verdades que son desconocidas para nosotros los seres humanos, que nosotros por sí mismos no podríamos descubrir. Entonces ese término de revelación está hablando de muchas verdades que Dios está comunicando. Uno va a mirar, por ejemplo, en cuanto a la revelación de Dios, que cuando cogemos en nuestras manos un tomo de las Sagradas Escrituras y abrimos el primer libro de la Biblia, yo te invito que si tienes la Biblia ahí en tus manos, abras el primer libro de las Sagradas Escrituras y te vas a dar cuenta que lo primero que nos vamos a encontrar, el primer texto que encontramos de la Escritura, que es una revelación de Dios, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí hay una revelación. La persona que recibió esta revelación, que creemos que fue a la luz de todo el contexto y la tradición bíblica desde el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, los 5 primeros libros de la Biblia entonces fueron inspirados de Dios hacia Moisés. La gente dice Moisés es el autor. Realmente Moisés no es el autor, es el escritor, porque hubo una revelación de Dios de algo tremendo que hoy en día nuestros científicos y en la NASA lo hemos escuchado, y los científicos que hablan acerca de todo esto, por ejemplo el concepto de ir a la luna y todas estas cosas, y entonces encuentran en las escrituras principios para poder que en la conquista que se desarrolla hacia otros planetas haya podido tener efectividad en hacer los cálculos a la luz del libro de Génesis. Estos científicos de la NASA tuvieron que ir al libro de Génesis para entender muchos principios bíblicos. El escritor del libro de Génesis nos está hablando y nos está diciendo verdades increíbles que la ciencia, a medida que el tiempo va pasando, las han ido descubriendo. Cómo una persona común y silvestre, 2000 años antes, 4000 años antes, 2000 años antes de Cristo, pudo hablar de una revelación de 6000 años antes, en donde estaba mostrando la creación del mundo, y que científicamente hoy se descubre que es real. Realmente tuvo que haber sido una mente maestra, una mente divina, la que influenció a este hombre para que escribiera estas cosas que para él eran desconocidas. Hablar de este concepto de dictar, hablar de este concepto en donde Dios muestra cosas que para la mente humana es difícil imaginarse, porque tiene un respaldo científico. El concepto del libro de Génesis en el capítulo 1 es hablar de una revelación, de un concepto de revelación. Entonces es el acto por el cual Dios comunica a nuestra mente la naturaleza de lo que Él es, la naturaleza de su voluntad, verdades para el hombre desconocidas que por sí solo no podía descubrir, y mucho más en ciertos momentos, por ejemplo en el momento que el ejemplo que estamos tomando de Génesis. Entonces ya es el concepto de revelación. Dios da verdades divinas, Dios muestra cosas que el hombre no podría descubrir por sí mismo, porque Dios manifiesta de sí. Él tiene todo poder y autoridad para manifestar su voluntad. Entonces la revelación viene a ser un acto de Dios para que nosotros los seres humanos conozcamos de Dios lo que Él quiere dar a conocer. Es Dios se revela por encima del razonamiento humano, por encima de la lógica humana, y que el hombre no puede entenderlo en el momento que lo recibe, pero que tampoco es un acto de especulación de quien está recibiendo este concepto de revelación bíblica. Yo quiero decirle, en el concepto de revelación, la Biblia como tal es la revelación de Dios al hombre. Y aquí hay infinidad de mensajes de Dios, de conceptos de Dios, que es ese concepto de revelación. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, la semana pasada al terminar, nos dábamos cuenta que dice la Biblia que nadie le puede colocar ni quitar a lo que ya está en este libro establecido. Entonces, si hablamos de eso,
y alguien dice, pastor, le puedo hacer una pregunta. Si hoy hay revelación de Dios, de cosas que Dios está haciendo, yo le puedo decir conceptos claros, que es, si es una palabra como la escritura, no hay una palabra por encima de la escritura. La misma Biblia dice que la palabra profética más segura es la Biblia. Entonces, si alguien te trae una nueva revelación que no está en la palabra, yo te quiero decir no, porque Dios mismo en el canon de las escrituras cerró ese concepto bíblico de palabra inerrante. Bueno, ahora vamos a hablar de inerrancia, palabra revelada, y no hay una más nueva revelación en cuanto a eso. Ahora, si vamos a hablar de si en la iglesia y dentro de lo que Dios ha levantado en la iglesia hay dones que Dios da a través del Espíritu Santo para que muestren a la iglesia situaciones que están escritas en la palabra, pero que tienen que ver directamente con individuos, Dios lo podría hacer, pero nunca podrán estar por encima de los principios y la doctrina que ya Dios a través de la palabra ha establecido. Entonces, ese tipo de que el Señor va a mostrar cosas de esa manera, podrían hacerlo, pero a nivel de doctrina, de palabra y de conceptos bíblicos, no. La Biblia nos va a mostrar revelación desde el libro de Génesis a hombres como Moisés. Hay más de 40 escritores bíblicos que recibieron la inspiración bíblica. Bueno, ahora vamos a hablar de inspiración, entonces hablemos de esto, de la revelación bíblica de muchas cosas que en ese momento acontecieron o que iban a acontecer. Entonces, dentro de esos hombres tenemos a Moisés, dentro de esos hombres tenemos a David, dentro de esos hombres tenemos a escritores de los salmos como Emán Erraíta, Etán Erraíta, los hijos de Coré, tenemos como Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Miqueas, tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos entonces a la revelación de toda la palabra que el Señor dio a través del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Sí podemos ver esas cosas que a ellos en ese momento son reveladas, y ellos lo van a expresar, y dice que Dios les había revelado. Entonces, nos ha revelado, pero el que está hablando es el apóstol Pablo en el año 60, 70 después de Cristo, y etcétera. Entonces, es la forma como Dios les hablaba a estos escritores bíblicos, y el concepto de revelación bíblica va a estar ahí, y lo vamos aún a encontrar en el Nuevo Testamento, en lo que el Señor a través de estos hombres de Dios nos han enseñado. A la luz de lo que uno ve a través de la Escritura, va a encontrar dos tipos de revelación en las Escrituras. La primera revelación que va a encontrar uno en las Escrituras es la revelación general o natural, y la segunda revelación que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras es conocida como la revelación especial. Hablemos de los dos tipos de revelación que Dios dio a través de la Escritura. Estoy hablando de la revelación para que este libro llegara a nuestras manos. Entonces, hablar de esta revelación, estamos hablando, la primera revelación la encontramos en la Biblia como una revelación general o natural. Esta es cuando el conocimiento de Dios el hombre lo va a adquirir observando la naturaleza que rodea al hombre, y uno va a encontrar, por ejemplo, naturalistas dentro de la Biblia que tuvieron también una gran relación con Dios. ¿Quiénes recibieron así? Por ejemplo, vamos a ver a David, ¿cierto? Entonces, él puede decirnos a través del Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, él está mirando en la naturaleza, en un concepto de observación. David fue un hombre de campo, fue un hombre que cuidó ovejas, y un hombre que miraba a los cielos y veía esa grandeza tan grande, y tuvo esa revelación de ver un universo grande, y su mente decir: es imposible que un individuo común y corriente, común y silvestre, pueda haber nacido de la nada, y que nosotros seamos el fruto de las casualidades, sino que él fue uno de los que nos pudo mostrar que Dios que el hombre no es el fruto de la casualidad. Pues ahí estamos mirando revelación bíblica en ese Salmo 19. Ahora, Hechos 14 también está hablando en lo que Dios había hecho. Recuerda que en el libro Hechos de los Apóstoles, entrando de Hechos 14 a Hechos 15,
nos va a mostrar previo al concilio de Jerusalén. Nosotros entonces vamos a notar que en este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, yo te invito a que busque libro de Hechos de los Apóstoles, algunos le han llamado Actos de los Apóstoles o Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, en el verso 17, cuando Pablo estaba en Listra, que fue apedreado en Listra. Entonces dice, si bien, y de lo que viene hablando el apóstol Pablo en ese momento, estaba hablando acerca de Dios en las edades pasadas, cómo dejaba que aquellas personas anduvieran sus caminos. Dice, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y entonces está hablando acerca de esa forma como Dios movió la naturaleza para que la gente tuviera esa revelación natural de lo que es Dios. O sea, no solamente es a través de su palabra, sino que a través de la naturaleza podemos ver a Dios. Y dentro de ese concepto de revelación hay uno de los textos, yo creo que pueden ser más profundos, que nos habla de esto, y al igual que Génesis muestra esa gran revelación de Dios al hombre, Pablo lo logra, el Señor a través de la mente de Pablo nos lo logra dar en Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20, donde, si quieres, lo lees ahí, que dice, porque lo que de Dios se conoce, está hablando el apóstol Pablo, en cuanto a que todo el mundo va a conocer a Dios, aún sin la Biblia, porque él dice, lo que de Dios se conoce, a ellos, a los que no tienen la Biblia, a los que no son profesantes de la fe, y en el caso nuestro de la fe cristiana, ¿cierto? Dice que Dios se los manifestó, porque Dios se los manifestó, todas esas cosas invisibles de Él, dice el mismo texto, Romanos 1, 19 y 20, el eterno poder y la divinidad o la deidad, o poder ver a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y son entendidas por medio de las cosas creadas o hechas, de modo que quienes no conocen a Dios no tienen excusa de decir, a mí no, nadie me habló de Dios, yo no conozco de Dios, porque es lo que nos está enseñando ese capítulo 1 del libro de Romanos. Entonces está diciendo y está colocando una posición que es, el hombre es culpable delante de Dios, porque Dios aún a través de la naturaleza se ha revelado en el hombre. Todos los pueblos, las culturas antiguas, han tenido una gran sospecha de la existencia de Dios. Por eso miras que los egipcios eran enterrados y se hacían esas grandes pirámides y eran enterrados con sus esposas, con sus hijos, y tenían una esperanza de una mejor vida en el más allá. Lo miraba uno en los pueblos indígenas, que algunos también eran enterrados de esa misma manera, esperando recibir algo en ese lugar allá. Y entonces uno ve que en todas las pueblos, culturas, aunque no haya existido las sagradas escrituras, había una creencia de una sospecha de un ser superior en los seres humanos. Entonces aquí estamos hablando del concepto de revelación natural o la revelación general, que es esa revelación que Dios le da a cualquier individuo, así no tenga Dios. Por eso en muchas ocasiones cuando el mensaje de la palabra es transmitido, personas que no han conocido la escritura, pero que son naturalistas, hablan de la necesidad de creer en un ser superior. No han tenido la revelación de Dios, pero sí tienen un respeto por el ser. Ellos dicen, no sabemos quién es el ser, uno le dicen aquí, así, allá. No es como se piensa, ¿cierto? No, uno le dice Jehová, otros Mahoma, otros, bueno, Mahoma no porque es el profeta, pero entonces Alá, le pueden llamar como quien quiera, un poder superior, una fuerza, llámelo como quiera, pero hay un ser, sí hay un ser. No se le puede llamar como cualquiera porque se reveló, pero hay un ser y muchos entienden y quieren buscar ese ser. Pablo, cuando llegó a Atenas, al verlos a ellos en la gran necesidad que tenían de Dios, ellos dicen, él les dijo, ustedes tienen dioses para todas cosas, pero ustedes no conocen al Dios verdadero. Venga, yo les voy a hablar del Dios que ustedes desconocen, el Dios no conocido, que es lo que nosotros podríamos hacer en determinado momento con personas que no tienen el concepto de la salvación de nuestro Dios. Bien. En el capítulo 2, porque estamos hablando del primer capítulo
de Romanos. Estudiar Romanos es espectacular. Yo creo que una de las cosas que vamos a estudiar en esta pandemia y que creo que se las había prometido era estudiar el libro de Romanos. Ahora, entonces vamos a mirar el capítulo 2, cómo el hombre es injusto, el estado del hombre en el pecado, y cómo Dios es justo. Y entonces el capítulo 2 de Romanos nos va a decir, Dios no va a juzgar la tierra ni juzga a los hombres caprichosamente. El juicio de Dios es justo, entonces el justo juicio de Dios. Entonces en el versículo 14 y 15, que da como un pequeño resumen de lo que el capítulo nos va a hablar, dice que cuando la gente, el concepto hacia los hermanos que estaban en Roma, Pablo les dice cuando los gentiles, el concepto de gentil bíblico es el que no es del pueblo judío, que había creído, ¿cierto?, en la doctrina judaizante, en lo que creían los judíos del Antiguo Testamento. Pero Pablo está hablando no solamente de los que no crean el judaísmo, sino de los que no se habían acercado a la doctrina de Cristo también. Entonces está diciendo que cuando los gentiles no tienen ley, los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque ellos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Lo que Pablo está diciendo sencillamente es, Dios ha colocado en la mente del ser humano el concepto de bien y del mal. Y cuando la gente viola o violenta ese concepto de bien o mal, en esa revelación general que Dios ha dado al ser humano, entonces es una forma de Dios mostrarle a ellos de que la naturaleza que colocó en el ser humano, aunque el hombre esté muy pervertido en el pecado, hay algo de conciencia y de acusación en sus corazones. Entonces todos los pueblos, todas las naciones, se hayan criado como se hayan criado, tienen una leve sospecha y Dios les ha colocado ese concepto del bien y del mal dentro de lo que podríamos aún llamarlo esa revelación general. A ver, ¿cuál es la forma o cuáles son los medios por los cuales Dios muestra esa revelación general? Dios siempre se ha revelado al hombre. La palabra es una revelación de Dios al hombre, está bien. Pero también Dios se revela al ser humano y se revela de muchas maneras. Ahora lo hablábamos en el Salmo capítulo 19, cómo los cielos cuentan la gloria de Dios. A través de la naturaleza, Dios se revela al hombre. Otra de ellas es un método, dentro de los métodos que se hablan acerca de conocer a Dios y cómo Dios se ha revelado, se conoce un método que llama el método ontológico. Sencillamente el método ontológico es que el hombre tiene como esa percepción, esa intuición de la existencia de Dios. Entonces, cuando está hablando la escritura, por ejemplo, nos lo va a mostrar por allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, Eclesiastés, capítulo 3, Eclesiastés es uno de los escritos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, y yo quiero que usted también me ayude a buscarlo para poder que leamos Eclesiastés en el capítulo 3, en el versículo 10. Eclesiastés capítulo 3 en el versículo 10. Eclesiastés 3, 10. Muy bien, espero que usted me lo ayude a buscar también ahí, lo busquemos junticos para que lo podamos leer. Cuando lo haya encontrado, pues esté ahí pendiente porque lo vamos a buscar vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, el versículo 10, y vamos a encontrar entonces que ahí vamos a tener una gran concepto, vamos a ampliar este concepto que las Sagradas Escrituras nos están hablando. Eclesiastés es antes de los profetas mayores en las Sagradas Escrituras, y entonces lo vamos a leer. Eclesiastés, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Muy bien, aquí como está en la Biblia que siempre utilizo, como que se le enreda uno más, pero aquí la tengo.
dice, hablando de lo que ha hecho Dios, ¿cierto? Cuando, está hablando el escritor de Eclesiastés acerca de que todo en el mundo tiene su tiempo, pero mire Dios como dentro de todo esto que se está enseñando allí, va a hablar de este concepto de el medio como Dios puede revelarse al ser humano. Entonces dice, todo lo hizo hermoso, está hablando Dios en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, está hablando de los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Siempre el hombre va a necesitar una guianza y una orientación de Dios. Dios va a guiar al hombre, va a orientar al hombre a través de la palabra, y quienes nos acercamos a la palabra, que ministramos la palabra, que somos o maestros o pastores o evangelistas, lo hemos hablado, todos los que el Señor daba para edificar el cuerpo de Cristo, va a guiar a hombres que tienen la intuición de Dios. Dentro de esta parte es muy importante entender que cuando yo evangelizo a una persona y esa persona tiene la intuición de Dios, es una persona que Dios, al hablarle de Dios, va a tener el corazón más dispuesto. El que se acerque a Dios, dice Hebreo, ¿cierto? Es necesario que crea que le hay. Entonces, si la persona no tiene la intuición de Dios, el Espíritu Santo no viene, no está trabajando en esa persona. Lo que tú le hables a esa persona de Dios, es factible que en su corazón no abra, no lo abra para con él. Muy bien. Y la otra es, hablamos de la naturaleza, la intuición, la conciencia, y no puede faltarnos la providencia de Dios, que son los actos de Dios por los cuales Él mueve su naturaleza para que sea reconocida y conocida esa palabra, esa revelación, o sea, conocido Dios a nosotros a través de la revelación de Dios. Por eso, en Hechos capítulo 17, vamos a encontrar nosotros, en medio de lo que se vivió en Atenas, el apóstol Pablo estaba hablando, ahora hablaba, me refería a Pablo cuando va a Atenas y les presenta de esta manera al Señor, que en el versículo 24, el apóstol enseñándoles y hablándoles a ellos, les está diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por medios humanos. O sea, que la providencia de Dios se ha de manifestar para que el ser humano la observe y entienda que muchas cosas que suceden es la misma providencia de Dios la que está ahí, el hombre puede entenderlo, y que nosotros no podemos crear la idea de Dios, sino que es Dios el que nos muestra y el que revela eso que ya lo ha colocado en el corazón, pero él mismo va a aclarar la idea de él mismo a través de esa hermosa providencia que él tiene. Cuando hablamos entonces de esta revelación general y que alguien ha alcanzado a entender esta revelación general de Dios, es algo muy especial, porque cuando esta revelación general se ha dado, entonces nos damos cuenta que los principios básicos, elementales de Dios van a manifestarse, ¿cierto? Es el ABC del conocimiento que tendremos de Dios. Dios es bueno, las características de Dios, los atributos de Dios, y también la mínima revelación de lo que Dios quiere hacer a través de los seres humanos. Muy bien, eso es parte de los resultados. También que nosotros tenemos que entender que ya esa revelación no puede pasar a lo que nosotros le vamos a llamar una revelación especial, que es que los seres humanos conozcan el plan de Dios. Hay gente temerosa de Dios. En el mundo hay gente que tiene la intuición de Dios. A la gente que tiene la intuición de Dios, esa es la que Dios nos ha llevado a llevarles el plan de salvación. Si la persona no tiene la intuición de Dios, todo lo que tú hagas para hablarle de Dios es algo que, si el Espíritu Santo, a través de esta forma en que Dios se va revelando al hombre, no actúa, los seres humanos no nos van a escuchar. Es la misma obra de Dios a través del Espíritu Santo la que va a llevar. Entonces es cuando nosotros, al acercarnos a una persona, decimos, oye, esa persona era que recibía al Señor, o sea, estaba casi a punto, ay no, algo estaba pasando en esa persona, ya estaba listica, ya Dios había preparado el terreno a través de que la persona vio esa revelación en forma natural de Dios en su vida, y uno dice, ay, esa persona lo único que necesitaba era recibir al Señor, pues le faltaba todo,
Pero realmente cuando uno ha hablado con tantas personas y ve que son tan duras con Dios, las cosas de Dios, pero esta persona decía, Dios estaba revelando en forma natural. Y es especial. Que esa persona tenga esa intuición de Dios no significa que sea salva. Esa persona tiene que tener una revelación especial de Dios, entender el plan de salvación y la voluntad de Dios y cómo caminar en la voluntad de Dios después de haber recibido lo que Dios le quiere dar. No va a recibir la salvación si no escucha la palabra. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso Dios nos ha dado la orden. Es la única orden que nos ha dado a nosotros de hacer. Vaya y hagan discípulos. Dios da el crecimiento. La salvación es una gracia de Dios. Me decía mi esposa, me hacía una pregunta. Bueno, hablamos, nosotros siempre nos estamos preguntando. Ella me pregunta, yo le pregunto. Pero en cuanto a esto me decía, papi, uno de los líderes ha pasado un momento difícil y tuvo un conflicto en su hogar y hubo una gran disputa y hubo una situación en su hogar y hubo un enojo y hubo actitud de pelea. Entonces me decía mi esposa, mi amor, esa persona tuvo esa dificultad hace varios días y está diciendo que mejor va a esperar un tiempito a mejorar su situación con Dios para poder, porque de pronto lo invitaron o a participar en alguna de las cosas de la iglesia. Entonces yo le decía, pero esa persona pidió perdón a su esposo o esposa o lo que sea. Sí, ya. Y ya arregló la situación con él, sí. Es la gracia de Dios. No, es que hay que esperar que esa persona sea santa, se santifique. Es que la persona nunca se va a santificar. Siempre dependeremos de la gracia de Dios. Si ella le acarició la gracia de Dios, sí, siga adelante. Porque si hoy yo estoy aquí compartiendo el evangelio y usted me dice, pastor, pero es que usted no es tan pecador como otros. Tengo que aprender de Pablo. Que Pablo se dio cuenta de algo que todos tenemos que ver. Y no es Pablo, es lo que el Señor le mostró a Pablo. Y es que yo soy el más grande pecador que cualquier pecador. Si yo no me veo como el más grande de los pecadores, ya no estoy en la gracia de Dios. Ellos decíamos y terminábamos y en la exposición, si esta persona ha reconocido, ese reconocimiento es entender la gracia de Dios en su vida. Deje que la gracia de Dios te acaricie y camina en la gracia de Dios. Es que la santidad no depende de mí, depende de la gracia de Dios. Entonces, arregle la situación con la persona, arregle la situación con el Señor y siga su camino. Y de pronto en la enseñanza que va a dar o el compartir o lo que Dios le vaya a llevar a esta persona, puede mostrar y decir, Dios mío, yo quiero contarles que la gracia de Dios me acarició en momentos de necesidad. Y esto va a engrandecer la obra de Dios, que no es la obra del individuo, es la obra de Dios a través de individuos faltos. En un programa de resocialización donde estábamos, me gustó mucho que un muchacho se levantó y dijo, es que aquí todos somos fallímetros. Y yo, fallímetros es como un aparatico para mirar cuánto falla uno. Y él decía, todos somos fallímetros. Y yo decía, ¿y quién no? Es que en el cuerpo de Cristo todos somos fallímetros. ¿O es que hay más santos entre nosotros? Porque si fuera así, ya la salvación no sería por gracia, sería por obras. Ya Dios nos debería a nosotros. Él nos debería a nosotros la salvación. Y la salvación se la debemos nosotros a Él. Conceptos. Entonces mira, estamos hablando de una revelación natural. Mira que no hemos entrado en grandes profundidades de la palabra, pero estamos yendo mucho al texto. Me gusta más cuando voy a la Biblia. Porque mira que ella está depurando todo eso. Está sacando todas esas cucarachas que a veces nosotros nos metemos en la cabeza. Porque pensamos que como somos hijos de Dios, entonces hay estratificación. Están los de estrato 1 en el Señor, los de estrato 2 en el Señor, los más amados. El más amado por Dios es el mundo. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a Cristo. Y el mundo es ese mundo que se revuelca en el pecado en el que nosotros estamos. Que el Señor nos va separando y nos va llevando. Y entre más cerquita estamos del Señor, pues más vemos la santidad de Él, más nos vemos sucios. Y más vemos esa gracia de Dios protectora en nosotros. Pero siempre será Él. De tal manera Dios amó a estas pequeñas
criaturas que somos nosotros, tan sucios, tan corrompidos, tan dañados, pero tan lindo Dios con nosotros, ¿cierto? Esa es la gracia de Dios. Hablar de revelación, la revelación natural, es la que nos va a ir acercando a entender eso, a entender un Dios grandísimo y nosotros, ¿qué está pasando con el mundo? Y nosotros, donde, ay Dios mío, hay un Dios tan grande y nosotros tan chiquitos. Y eso solamente en la revelación general. ¿Qué tal que entráramos a la revelación, ya no general, sino especial? Vamos a hablar de la revelación especial. Yo no sé si en esta noche, no importa, yo no tengo afán de hablar tanto y no entender. Yo tengo afán, entre comillas afán, de hablarte directamente sin hablar tanto de lo que Dios quiere, porque si vamos entendiendo poco a poco los principios de Dios, las bases para construir nuestra fe, nuestra vida de fe, van a ser más sólidas. Y si tenemos que volver a apuntalar y volver a mirar esas bases y volver a tomarlas para crecer en Dios, sería lo mejor. Ahora, nosotros, al no acercarnos a Dios, el ser humano al no acercarse a Dios, eso no lo va a excusar. No, Señor, es que yo no te conocí. Es que a mí nadie me predicó, podrá decir alguien. Un momentico, es que usted no necesitó que alguien le predicara, porque yo mismo a través de la naturaleza te prediqué. Y por eso Romanos, en ese versículo 20 del capítulo 1, que dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, o sea, todo lo grande y eterno que tiene Él de su poder y divinidad, son clarísimas, claramente visibles, o sea, son muy claritas. Y se ven muy fácil. Desde la creación del mundo se ven, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. O sea, la Biblia se necesita. En la revelación especial, si no hay Biblia, no, estoy falto de fe, de crecimiento, de doctrina, de todo lo que Dios me quiere dar. Voy a escasear, cojear y no recibir lo que Dios tiene que darme. Se necesita. Pero sin ella hay una revelación natural. Y el versículo dice, Dios ya lo mostró. Todo el eterno poder y deidad de Dios se hizo claramente visible a través de la creación. Qué precioso. Cuando el primer astronauta empieza a hablar de esa experiencia, yo quiero contarte que él, cuando descendió de allá, lo primero que hizo fue convertirse al evangelio. ¿Quién fue? Neil Armstrong, uno de ellos, creo que fue Neil Armstrong, y él testificaba y predicaba, porque él veía esa creación y veía ese planeta tan chiquito, y mientras él estaba ahí, él decía, Dios mío, uy, qué cosa tan tremenda, yo tan chiquito en una dimensión tan grande, como se ve la Tierra por allá. O sea, fue una locura entender, simplemente el racionalizar lo que vio le hizo abrir el corazón a Dios, abrir el corazón a las Escrituras, y que se convirtiera en un gran predicador de la Escritura, porque él se volvió un gran predicador del Evangelio, porque él entendió en la revelación general lo que era Dios, y tuvo que ir a la revelación especial. Ay, pastor, ¿qué es la revelación especial? Ya vamos para allá. Entonces, ya vemos que la revelación general es una revelación genuina que viene de Dios, la general, o sea, viendo la naturaleza, no viene del hombre. Lastimosamente, debido al pecado del hombre, los seres humanos están ciegos en esta revelación. No empieza con la generalidad de la revelación general de Dios. Tiene un velo en sus ojos que tiene que caer. La revelación general, si no se ve a través de los propósitos de Dios, no van a llevar al hombre a un conocimiento pleno de Dios. Por eso a Dios se le dio necesario presentar esta revelación, que es la revelación especial. Entonces ya hablemos de revelación especial o particular. La revelación particular de Dios o especial es a través de la palabra. Por eso uno va a mirar que en el libro de Génesis
no va a comenzar Dios a hablarnos de la siguiente manera. En el principio, quién sabe, a lo mejor no, en el principio a lo mejor quién sabe, tal vez Dios. Si tú ves todas esas teorías de la evolución, que quedaron como teorías, y con todos los nuevos descubrimientos, pues el darwinismo, a medida que pasa el mundo, va perdiendo la fuerza que tuvo en algún momento, porque hay descubrimientos cada día más de que esto es real. Entonces tú miras que todas esas hipótesis es, a lo mejor quién sabe, algún día pudo haber sucedido que una partícula, ¿cierto? Pudo haber sucedido que hubo una explosión que le podemos llamar Big Bang. Digamos que el hombre es fruto de la casualidad porque en la revelación especial de Dios no es así. Porque la revelación especial o particular de Dios va a darse, y ese capítulo 1 de Génesis es muy precioso, al igual que Juan 1, porque dice: en el principio Dios. ¿Dios qué? Creó los cielos y la tierra, separó las aguas del mar, etcétera, etcétera. Entonces empieza a mostrarnos una cantidad de eventos que, al ir a la historia, nos vamos a dar cuenta, y al hacer una observación científica, porque yo quiero decirle algo. ¿Qué es la ciencia? Hace unos días tuvimos una discusión, y en estas cosas que hoy estamos trabajando en nuestras naciones, y especialmente en nuestros pueblos, que escasean mucho de, por ejemplo, temas como la política pública religiosa. Entonces vienen estos temas religiosos acerca de la existencia, del qué y el por qué del ser humano, y empieza uno a disertar a través de lo que Dios, a través de la palabra, está dando. Hombre, el ser humano necesita entender que cuando el ser humano, Dios ingiere en todo el proceso del ser humano, el ser humano tiene procesos de transformación y cambio. Nosotros acabamos de terminar un proceso en Sabaneta, un primer proceso, un primer acercamiento, que fue apoyar indigentes de la calle en procesos de resocialización, no rehabilitación, resocialización, o sea, socializar personas que ya viven en la calle, que no pueden tener hábitos normales, costumbres, bañarse, socializar con las personas, dialogar. No hablo de rehabilitar completamente, hablo de socializar. Pero cuando empezamos a colocar el ingrediente normal, que es el ingrediente fe, el ingrediente Dios, que no es como yo colocarme un anillito, un relojito, sino como parte de la esencia del hombre. Y cuando empieza el hombre a tener ese acercamiento a la fe, acercamiento a Dios, empieza a sentir la necesidad de relación con otras personas, de volver al círculo del hogar al que el hombre pertenece, de restaurar valores, de dignificarse, porque Dios le está dignificando dentro de la fe. Estamos hablando de que sencillamente el hombre necesita conocer por qué estamos aquí, cuál es el propósito mío en la tierra. Estar tirado en las calles, en una acera, mendigando. Pero no lo digo por los que hay gente que mendiga hoy amor, hay gente que labora pero no tiene un concepto claro de lo que es la vida, no saben que vinieron a hacer a la tierra, y todas estas preguntas se van a dar, y las va a encontrar el hombre cuando encuentre el qué y el por qué, y el qué y el por qué lo tiene el Señor claro desde el comienzo de la creación para cada individuo, para que el individuo entienda el valor que tiene como tal, y que ese valor él lo puede adquirir a través de un manual de vida que muchos hemos descuidado, que es uno. En el camino yo me encuentro, y la labor que estoy desarrollando ahora, me encuentro todos los días, me encuentro rodeado de muchos profesionales, pero la mayoría de muchos profesionales que no tienen una relación con Dios, yo los veo vacíos, necesitados. De hecho,
Hace unos días yo hablaba con un psicólogo, alguno de todos, y él se reía y yo le decía, ¿y tú no ejerces la psicología o qué? No, él ejerce otras cosas. Y se reía porque me decía, tengo 3 hijos entre mujeres diferentes. Y yo me reía y yo le decía, ¿oíste? Y entonces está bueno cuando yo tenga problemas con mi esposo decirte a vos, mi esposa decirte a vos, ¿qué hago con mi esposa? No, pues déjele, consiga otra. Tiene formación profesional, pero hay cosas que si no las va a entender bajo estos principios, va a ser un fracaso como esposo. ¿Quién sabe como papá? Tienen que tener un acercamiento a la fe. Y muchas de estas personas hacen obras. Muchas de estas personas trabajan con gente necesitada y su necesidad la proyectan, eso es proyección, eso es psicología. Y lo proyectan porque es la necesidad que tienen y cómo ayudando a otros intento sanarme, pero eso no funciona así. Yo tendría que sanarme para ayudar a otros, no ayudar a otros para sanarme. En la revelación particular de Dios, esos vacíos que el ser humano tiene no quedan. Esa revelación transforma. Es cuando te digo que al entrar en esta dimensión nos damos cuenta de grandes valores que el individuo va a tener cuando entiende el qué y el porqué de su vida a través de los principios de las Sagradas Escrituras. Apenas estamos anunciando que la revelación especial. Mañana seguimos. Qué bueno conocer a Dios así. ¿Tienes sed de Dios? ¿Quieres conocer más de Dios? Te invito. Te voy a hacer 2 retos. Léete Romanos capítulo 1 y 2. Y léete Génesis 1 de hoy a mañana, si lo puedes hacer. ¿Cuándo, pastor? Pues ya terminamos la enseñanza en esta noche y métase ahí. Génesis 1, Romanos 1 y 2, capítulos. Para que lo que estamos hablando hoy, mañana hablamos, sea más claro para ti. Léelo, si lo necesitas leer 2 veces lo lees y te vas a dar cuenta de empiezas a ver esa revelación de Dios, cómo se va a hacer clara, basado en la enseñanza de esta noche. Esos 2 capítulos van a ser muy claros. Entender la revelación especial de Dios. Y después vamos a hablar del tercer tema que les había dicho que lo íbamos a tomar dentro de esta enseñanza. Son muchos temas que vamos a ver. Yo quiero llevar desde lo más básico hasta lo más, y estoy enseñando teología básica. Esto es el primer material que en la iglesia enseñamos, en el discipulado, vamos con discipulado, pero en el Instituto Bíblico es el primer material que enseñamos y que siempre estamos retomando y retomando para poder crecer en Dios. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos a hablar acerca de estos temas, ¿cierto? Ya estamos hablando de revelación, vamos a hablar de inerrancia de la Biblia, inspiración de la Biblia, iluminación de la Biblia, para que entendamos, y ya cuando escuchemos una persona confundida hablar de estos temas, uno diga, venga, yo le voy a en lo que estoy creciendo en Dios. No te creas más, no somos más. El que tiene más conocimiento es el que tiene el poder en sus manos, pero eso no significa que tener más conocimiento de cosas es que somos superiores a otras personas. Y yo te lo quiero hacer claro en este sentido, porque es que me duele cuando algunos de nosotros tenemos el conocimiento en nuestras manos y nos creemos superiores a otros. No, sencillamente, en el caso de la Escritura, tenemos las verdades claras en nuestra mente y eso nos va a